Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy sigo la aventura de este programa en el que deseo confluya en mi ser y quehacer como antropóloga, activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa boliviana dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero ¿cuál es el concepto de Futureando, de este programa? Bueno, se trata de un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas, perspectivas y también latitudes. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca ¿es posible emprender sin morir en el intento? Bueno, algunos datos que son muy interesantes sobre el tema del emprendimiento empiezan con una frase que dice que el mundo está lleno de emprendedores y emprendedoras. De aproximadamente 7 billones de personas que hay en el mundo, 400 millones son emprendedores o emprendedoras. Esto se traduce a que una de cada 18 personas decide asumir el riesgo de la incertidumbre y tener su propio negocio. Incluso 2 de cada 3 personas en el mundo piensan que emprender es una buena idea, lo que significa que contaríamos con el apoyo de más de la mitad de las personas en el mundo si decidiéramos emprender. Cuando se habla de emprendedores, también algo muy interesante y particularmente para mí, que he sido empezado una empresa a más de mis 50, es que comúnmente pensamos que se trata de personas jóvenes. Sin embargo, no es así. Un estudio del MIT de Estados Unidos dio a conocer que la edad promedio de un emprendedor o emprendedora es de 45 años. Esto es muy interesante porque creo que va en contra de lo que comúnmente se piensa. Y algunos otros datos interesantes son que menos del 1% de los y las emprendedoras proviene de lugares extremadamente ricos o extremadamente pobres. El 51,9% de ellos fue el primero de su familia en iniciar un negocio, pero hay una gran mitad que ya no es la primera persona en una familia que inicia el negocio. Y el 75,4% de las y los emprendedores ha trabajado en otras empresas durante más de 7 años. Bueno, con estos datos, simplemente para darnos una pincelada y empezar el programa del día de hoy, quiero dar la bienvenida a alguien muy, muy especial. Voy a dar la bienvenida para esta conversación a Diego Salinas y quisiera pedirle que él se presente, como lo hacemos en los programas. Cada quien se presenta a su manera y desde lo que quiere compartir con la audiencia. Bienvenido, Diego, y adelante. Puedes presentarte, por favor. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Diego Salinas Garrido, vengo de Puerto Rico, criado y nacido en Puerto Rico. Eh, entonces, tengo un historial de emprendimiento. Estudié filosofía de gobierno en Georgetown, en Washington, D.C., en Estados Unidos, pero después decidí irme al sector privado, a pesar de haber estudiado sobre el sector público y atentar emprender primero junto a Red Ventures, una compañía que maneja websites online, que el fundador es puertorriqueño, es una compañía multinacional basada en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y ellos empezaron un proyecto que se llama Forward 787 para lanzar una oficina en Puerto Rico y atraer a la diáspora puertorriqueña de los estados de los Estados Unidos al territorio estadounidense de Puerto Rico. Estuve ahí alrededor de un año y después me di cuenta que quería algo un poquito más pequeño y caótico, ya que Red Ventures es una compañía de más de 5.000 empleados a través del mundo. Entonces, estaba con esa, ese deseo de tirarme así algo un poquito más caótico y pasaron dos cosas. Una es que en mi tiempo libre empecé una compañía que se llamaba Stoic Jewelry. Esa compañía vendía anillos que decían Memento Mori. Memento Mori es latín para recuerda que vas a morir y eso es una filosofía estoica. Ese negocio fue un fracaso, pero aprendí mucho y el fracaso yo creo que lo podemos tocar después, pero es algo de lo cual te debería dar orgullo, no por tratar, no vergüenza. Entonces, nada, después de ese, estoy ahora haciendo toda la historia. Así que hacerlo un poquito más corta, me entré al mundo de los startups, es decir, las compañías que tratan de
que cogen deuda de los venture capitalists, que podemos hablar de eso también, y tratan de crear modelos de negocio bien grandes. Y trabajé en dos startups, uno en Miami, que se llama Open Store, y el otro en Nueva York, que se llama Pietra. Y ahora voy a volver a Puerto Rico a servirle al pueblo de Puerto Rico, trabajando en la oficina del secretario de Desarrollo Económico. Creo que fue un poquito muy largo al principio y muy corto al final, pero nada, ahora podemos hacer preguntas y indagar en lo que interese. De eso se trata. Mil gracias, Diego, porque creo que además, bueno, primero que me encanta hablar con jóvenes y en este programa, y bueno, siempre he creído que podemos aprender muchísimo y que esta época y el futuro lo exigen así, ¿no? Y que creo que es algo muy, muy interesante. Así que mil gracias porque, claro, uno diría, si comparamos toda tu trayectoria, aunque la has hecho igual compacta, ¿no? Porque si la llenáramos de aventuras y cosas que a mí me llamaron la atención, como entrar a un elevador porque querías convencer no sé, un director, un gerente a hacer cosas, de atreverse realmente. Entonces, bueno, digo, pues muchas de estas cosas que has vivido y has experimentado, en las cuales también has fracasado, si hablamos del concepto tradicional de fracaso, que creo que también hay que empezar a usar otras palabras, porque a veces ese es un concepto que da emociones muy negativas, cuando en realidad, si quieres emprender y si quieres el éxito, pues nada, hay que fracasar en el camino. Y gracias, me enviaste un podcast el otro día y yo también estaba leyendo un libro que se llama ¿Cómo piensan los ricos? O algo así, que claro, dice uno siempre ve la parte del final, ¿no? O sea, uy, sí, qué éxito esto, pero entre medio pueden haber pasado, y no voy a exagerar, decenas o centenas de intentos y de fracasos, ¿no? Así que muchísimas, muchísimas gracias, querido Diego. Y quisiera preguntarte un poquito para poder sintonizar un poquito en qué entendemos por un emprendimiento. Y hemos visto estos datos que encontré que, pucha, realmente también como una consecuencia de la crisis y el desempleo, debo decir que mucha gente emprende, ¿no? O sea, también la necesidad lleva a emprender, y aquí en Bolivia tenemos pues un gran grupo de jóvenes y no tan jóvenes que están emprendiendo en busca también de encontrar alternativas económicas. A veces es una opción de vida y a veces pues es una opción, pero que deriva de una necesidad más cotidiana, ¿no? Pero, ¿qué es la diferencia entre un emprendimiento y una startup? ¿O son lo mismo? Buena pregunta, excelente pregunta. Bueno, cuando yo me refiero a un startup, yo creo que me refiero a un tipo de negocio en particular, y es aquel que adquiere deuda de un venture capital firm, que son unas empresas financieras que invierten en negocios que están atentando tener una valorización bien alta. Es decir, típicamente en el 1.000 millones de dólares o más. Eso es lo que le dicen en el mundo de startup un unicornio. Entonces, esto es bien importante porque esa estrategia que esa estrategia de inversión que tienen estos venture capital firms influye mucho la, la estrategia y la vida diaria del startup. Así que un poquito vamos a hacer como un double click en esas dos cosas. La primera es la estrategia de estos venture capital firms. So, estos venture capital firms, que en el mundo de Silicon Valley son ultra famosos, Silicon Valley siendo en Carolina, en California el centro de innovación de tech del mundo. Estas compañías tienen ellos adquieren dinero de lo que se le llaman limited partners, que usualmente son gente con mucho dinero o hasta fondos estatales de retiro, y quieren rendirle un return on investment. Es decir, el fondo de California de retiro le invierte 500 millones de dólares a Andreessen Horowitz, que es un venture capitalist firm bien conocido. Andreessen Horowitz quiere entonces devolverle de aquí a unos años una mayor cantidad de dinero, ¿verdad? Para que entonces ese sistema de retiro pueda beneficiar a los integrantes de ese sistema. Entonces la estrategia que ellos usan eh, es una de Power Law. Power Law simplemente quiere decir que
ellos están invirtiendo en 1.000 compañías y de esas 1.000, ellos saben que, por poner un número, una va a ser la que despunta y el resto van a fracasar. Y estamos usando la palabra que después vamos a tener un tema sobre eso, pero ¿sabes? Vamos a usarla por ahora. Van a fracasar, es decir, no van a tener más dinero y van a tener que cerrar. Eh, para que esa estrategia funcione, ese uno de 1.000 tiene que ser una compañía de una valorización que la ganancia eh, sea tanta que entonces las otras pérdidas no importen. Es decir, invertiste en 1.000, solo pegó una, pero esa una fue Meta, es decir, Facebook, o fue Airbnb, Uber. Entonces, lo que ganaste ahí borra en cierto sentido todos los otros fracasos o todas las otras pérdidas de inversión. Entonces, eso es bien importante porque esta gente que está invirtiendo en estos negocios quieren que las compañías que inviertan traten de ser compañías de alta valorización. Y eso es bien importante porque tú puedes estar en un startup y tú puedes tener un modelo de negocio que tú digas, ah, mira, esto sí hace a mi compañía rentable, pero voy a hacer 10 millones, bueno, voy a hacer 1 millón de dólares al año en ganancias, ¿verdad? Puede ser entonces que el que invirtió en tu compañía, que necesita que tú despuntes, te diga, mira, esa estrategia a mí no me funciona. Yo no estoy buscando que tú hagas un negocio rentable. Yo estoy buscando que tú hagas un negocio rentable y enorme, ¿verdad? Entonces, esa presión crea un ambiente bien particular porque no es como un negocio normal donde tú tienes, ¿sabes? Tus ingresos, tus costos y pues quieres que al final tus ingresos sean mayor que tus costos y ya. Tú quieres que en este mundo, tú quieres que en el futuro, de aquí a 5 o 10 años, la valorización de tu compañía sea enorme. Así que tú hagas una ganancia no es suficiente. Y en ese mundo también es bien aceptable tú hacer una pérdida, o sea, tú tener una pérdida en tu negocio por muchos años. Y eso lo puedes verlo por ejemplo, en cualquiera de estos gigantes del mundo de tech. Ponte el mismo Amazon, que tuvo muchas pérdidas por mucho tiempo, pero las personas que invertían en ese negocio y el mismo Jeff Bezos sabían que la meta no era crear un negocio simplemente rentable, sino crear un negocio enorme y rentable a largo plazo, ¿verdad? Que requiere unas estrategias bien diferentes y que muchas veces, la mayoría de las veces, requiere que no seas rentable al principio para ganar share en el mercado. Entonces, eso es lo que yo le digo startup, ¿verdad? Porque ese tipo de negocio es muy diferente al negocio cotidiano que tú empiezas con tus amistades o con cualquier compañero de negocio. Tiene unos pressures bien diferentes. Interesante y de verdad que acabo de aprender algo importante y sí logro visualizar cuál es la idea detrás y la diferencia con un emprendimiento que puede ser desde hacer galletas y vender en mi vecindario y si me resulta la relación, ¿no es cierto?, de costos versus ganancias positivamente, pues sigo y eso es mi emprendimiento, ¿no? Y sí, tal vez pensar que, y justo voy a ir con la siguiente pregunta, que incluso para hacer un startup necesitas una mentalidad emprendedora, pero tal vez más que eso, ¿no? O sea, necesitas pensar como inversionista, necesitas pensar en grande, necesitas pensar estratégicamente y necesitas pues, tener otras características. Entonces, pensando en el éxito como una contraposición, aunque no necesariamente, porque tú mismo has dicho, al principio te puede ir mal y es como una condición, es una etapa para ganar mercado, etcétera. Pero ¿cuáles serían también desde tu experiencia y tu visión, Diego, las características de una persona que es exitosa en este mundo
digamos, altamente competitivo también, ¿no? Donde vamos a hablar tal vez ya no de los emprendimientos nada más, sino de la visión de ser una startup, de conseguir inversión, venture capital, como aquí tenemos en Bolivia también una semana del venture capital. Y pues nada, de poder hacer la diferencia y tanto en negocios que tienen que ver, como no, con transformación social, porque está lo de los unicornios, pero también están ahora esta nueva idea de que, y justo tengo otra entrevista sobre inversión con propósito, ¿no? Pero un poquito, ¿cuáles serían las características y qué has aprendido tú en tu joven edad, pero hasta ahora sobre esta idea del éxito, ¿no? Y no éxito. Sí, ok, súper. Vamos entonces a hacer este framing de que el startup es un tipo de negocio. Así que vamos entonces a primero ver lo que es el éxito en un negocio en general y después nos vamos a las particularidades del startup. En términos del éxito o lo que es el éxito en un negocio, yo creo que se puede resumir en resolverle un problema a alguien al precio correcto. Y yo sé que eso suena bien simple, pero yo creo que al uno meterse y tratar de investigar dentro del mundo del negocio, uno se puede involucrar en teorías bien complejas que, en mi opinión, no son robustas, es decir, tienen errores y no representan la realidad. Y yo creo que es bien importante recordarse que al final del día hay un cliente que tiene un problema y esa persona te está pagando con dinero y ese dinero representa su trabajo, o sea, porque esa persona fue y trabajó para ganarse ese dinero, entonces está cogiendo ese esfuerzo, que es el dinero, ¿verdad? El dinero es como la representación de su esfuerzo, sus ganancias, y te está dando ese dinero para que tú entonces le resuelvas un problema. Y ese problema puede ser algo tan complicado como pagarle al doctor por una herida o porque a pagarle a alguien para que te construya un techo, o puede ser un problema en otro sentido de que yo tengo un problema de que estoy aburrido y te estoy pagando para que tú me enseñes una película, ¿verdad? Eh, pero en su forma más simple yo creo que eso es lo que está pasando. Y eso es un tema bien interesante porque estamos, vivimos en un mundo donde ya la economía es hipercompleja y te puedes meter en el mundo de las finanzas y de los, hay como, se ha creado una complejidad que es natural, ¿verdad? Porque mientras pasa el tiempo las cosas se ponen más complejas, que se nos, que nos, esa, el hecho de que es tan complejo esa economía, a veces se nos hace fácil olvidar que al final del día el comercio son un grupo de personas especializándose y ayudándose, ¿verdad? Y entonces yo estaba el otro día platicando con un amigo mío que está estudiando una maestría de negocios en Wharton y estamos hablando sobre ese mismo dilema de que a veces uno como se le olvida qué es esto del comercio. Y entonces llegamos a una idea bien útil, que fue imaginarnos, ok, si tú estás con 5 amistades en un bosque, ¿verdad? Tú vas entonces a decir con tus 5 amistades, ok, Rafael, tú eres bueno cazando, tú sabes manejar esa pistola y vas entonces a buscarnos, vas a buscar ahí carne, ¿verdad? Tú vete y busca la carne. Yo soy bueno cocinando, yo te la voy a cocinar. Entonces, mira, José, búscate tú el agua. Entonces alguien ayuda a construir la casa. Y así nos dividimos y entonces como equipo somos más útiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si todos vamos a cazar a la misma vez, yo puede ser que sea terrible cazando, no voy a ayudar ahí, o sea, así que nos especializamos para entonces sacar más provecho como equipo, ¿verdad? Entonces, vas de ese modelo a, ok, ahora tienes unos vecinos, ¿verdad? Y esos vecinos crean manzanas y tú no puedes crear manzanas. Ok, entonces yo puedo coger mi carne que cazamos y cocinamos
y yo puedo decirle, mira, ¿cuántas manzanas tú me das por esta carne? ¿Verdad? Y ponle que son 5 manzanas. Entonces vas añadiéndole casas y entonces ya se hace más complicado el sistema de intercambio, ¿verdad? Ya no puedo contra cuántas carnes son que me vengan y me arreglen la cisterna, ¿verdad? O sea, ya es un poquito complicado, así que viene el uso de la moneda, ¿verdad? Y ahora, pues, lo que hacemos es decir, vamos a medir todo en términos de la moneda, ¿verdad? En el caso mío, pues, los dólares estadounidenses, le vamos a dar un valor con dólares a todo dentro del comercio. Y esa idea a mí, pues, me hace, se me hace más fácil entonces entender el comercio. Estamos al final del día todos ayudándonos. Obviamente, quiero hacer un asterisco aquí que hay formas de comercio que no son éticas y eso es la extorsión, ¿verdad? Cuando no hay competencia y hay amenazas y hay control y hay violencia, pues ya caemos en las mafias, en los monopolios y o sea, es la extorsión y ahí pues el sistema de comercio pues se cae y va a formas pues no éticas. Pero en la forma ética, al final del día lo que está pasando es un intercambio entre personas que se están ayudando, ¿verdad? Entonces, cuando tú me preguntas qué quiere decir el éxito dentro de un negocio, el éxito, en mi opinión, es rendirle valor al cliente, ¿verdad? Y tú también poder capturar valor, ¿verdad? Es crear el valor, ¿verdad? Eh, vamos a decir que en Puerto Rico, o vamos a decir que en Nueva York nadie baila salsa, que obviamente es un mito completo, pero yo vengo de Puerto Rico, vengo a Nueva York, me doy cuenta que hay un grupo de personas que tienen esta necesidad de socializar y de bailar, que nadie se las está este, llenando, ¿verdad? Entonces yo vengo y empiezo clases de salsa, ¿verdad? Y ahora yo les estoy rindiendo un servicio que les está dando valor, está enriqueciendo sus vidas, ¿verdad? Salen de ahí con más alegría y pues están más felices como personas y están dispuestos a pagarme de lo que ellos han obrado, a pagarme por ese intercambio, ¿verdad? Eh, entonces, obviamente, uno también quiere capturar, uno quiere crear suficiente valor para crear que uno se quede con ganancia, ¿verdad? Crear suficiente valor para que ellos ganen y yo gane también, ¿verdad? Y entonces es una mentalidad de lo que en inglés le ponen el win-win scenario, que de eso podemos hablar después. Pero nada, ese es el éxito dentro del mundo de negocio, en mi opinión, es rendirle valor a alguien y crear tanto valor que tú puedas quedarte con valor y el cliente tuyo también salga con valor. Entonces, dentro del mundo de los startups, eso no cambia. Lo único que el tiempo es la variable nueva. Es decir, como ya lo hablamos, puede ser que tu modelo de negocio requiera que por los primeros 5 o 10 años tú no tengas ganancias. Entonces, como participante en ese startup o como inversionista en ese startup, es difícil durante ese periodo tú medir el éxito. Y de la manera que se hace usualmente es el crecimiento de las ventas o el crecimiento de los clientes, algún tipo de crecimiento, para entonces tú poder crear una historia o una teoría de tú decir, yo tengo esta hipótesis de que si esto sigue, de aquí a 10 años, algo va a cambiar y estamos acercándonos a ese cambio y esta compañía va a poder ser bien rentable. En el caso de, por ejemplo, Netflix, ok, ¿cuántas películas tú estás adquiriendo? ¿Cuántos clientes tú estás adquiriendo? Entiendo que estás perdiendo dinero, pero estás creando aquí lo que le dicen en inglés, un snowball effect, es decir, como un ciclo beneficioso, eh, donde mientras más películas tú tienes, más clientes quieren ser parte del sistema, mientras más clientes tú tienes, más fácil se te hace adquirir películas, porque tú le puedes decir a los dueños de estas películas, mira, tengo tantos clientes y cada uno me está pagando tanto y es más fácil negociar. Así que el inversionista entonces puede decir, mira, entiendo que el negocio está en pérdida, pero veo
este crecimiento que yo pienso que a largo plazo va a poder crear una compañía extremadamente rentable y extremadamente grande, ¿verdad? Que es lo que yo necesito para recuperar mi inversión en este portfolio de startups que, como ya dijimos, la gran mayoría no van a despuntar. Muy interesante, ¿no? Y esta idea del tiempo y de alguna manera la paciencia en un tiempo que se caracteriza también por lo rápido, por la ansiedad, por, bueno, pues esa necesidad de adaptación, pero muy interesante, ¿no? Como son dos ritmos distintos y creo que nos has hecho muy clara la lógica y la distinción y sí, de verdad estoy aprendiendo. Ahora quisiera, y bueno, el tiempo también es un factor en este programa y como al inicio te decía, en ninguno hemos logrado cumplir al exacto los 30 minutos, que no es una buena cosa, pero pasa volando y eso también es bueno para, bueno, creo que para quienes entrevisto y para mí. Y quisiera así hacerte una pregunta. Con todo esto, y tú has comentado del fracaso que has tenido en tu emprendimiento, no sé si era una startup, pero un emprendimiento. Y quisiera que me digas así, si puedes, tres aprendizajes que has tenido, tal vez de ese fracaso, pero tal vez también de otros. O sea, ¿cuáles son en tu carrera, que si bien de pronto en años no es mucha, pero sí muy dinámica? Y bueno, después vamos a tomar un par de minutos porque sí ya nos queda muy poco tiempo para que nos comentes cuál es tu expectativa y por qué decides no solo volver a Puerto Rico, sino volver a jugar un rol en el sector público, ¿no? Pero quisiera primero que me digas cuáles son hasta ahora, cuál sería tu balance y tus principales aprendizajes, tal vez incluyendo de este fracaso que dijiste, pues no, de pronto no es un fracaso, sino pues un aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, es que uno aprende tanto y yo creo que la mayoría de los aprendizajes bien, son detalles pequeños que son difíciles de transmitir o de comunicar. ¿Por qué? Porque si no, los podrías leer en un libro, ¿verdad? Entonces ya habría un libro que te dice todo lo que tienes que saber para emprender y te lo lees y ya no cometes errores. Em, pero bueno, déjame tomar un paso para atrás y empezar de nuevo a la pregunta. Yo te voy a hablar de dos negocios que yo he lanzado que fracasaron. Uno de los anillos que ya mencioné y otro de una ropa con tema de la salud mental, específicamente para los hombres. Y eso la emprendí con una amistad. Esas dos compañías fracasaron, pero aprendí una cantidad, o sea, ridícula, porque como dije al principio, yo estudié pues filosofía de gobierno y yo no sabía, hay tantos detalles que uno no sabe que existen, y que hasta si le preguntas a un emprendedor, puede ser que él te dé una lista larga de las cosas que tienes que saber, pero hay cosas que él va a obviar o él o ella va a obviar. ¿Por qué? Porque para esa persona son obvias, ¿verdad? Entonces yo no sabía ni cómo funcionaba lo que aquí le dicen un invoice, es decir, lo que te mandan para cobrarte. Así que hay muchos detalles que uno pues no, no sabe que son importantes, mediante los libros, pero yo creo que lo más importante y la razón por la cual el fracaso es casi inevitable, si no inevitable, es que cada negocio es tan y tan y tan peculiar, porque cuando tú estás emprendiendo, estás, pues por definición, creando algo nuevo. Y eso podemos volver bueno, vamos ahora, si startup es un emprendimiento, creo que arriba del emprendimiento está el comercio. Y digo eso porque el comercio también hay cosas que son más, no hay innovación y eso no quiere decir que sean malas, pero por ejemplo, si tú vas a ser un doctor o un abogado, estás siguiendo estás dando un valor de una manera como que ya tiene como un poquito más de instrucción. Versus cuando estás emprendiendo y empezando un negocio, por lo general estás haciendo algo donde no hay reglas, no hay una escuela para hacerlo. Así que estás bregando con particularidades que no están en ningún libro. Y pues vas a aprender sobre ese mundo, vas a aprender sobre tu industria y tu nicho y también
vas a aprender cosas que se generalizan, es decir, el cómo negociar con personas, cómo confiar en alguien, cómo bregar con tus finanzas, cómo prepararte para la incertidumbre, cómo seguir cuando, o sea, cómo animarte y tú mismo vas a aprender mucho de ti también, porque vas a darte cuenta de todos estos fallos psicológicos que tienes que van a afectar a tu negocio, así que te van a obligar a, pues, verte en el espejo y ver pues las cosas de tu psicología que tal vez te impiden ser exitoso en tu negocio. Así que vas a aprender de todo, vas a aprender de tu nicho, vas a aprender generar cosas generales que se pueden aplicar sobre toda la vida, vas a aprender sobre ti. Y es algo muy bonito, fuerte, difícil, y también hay que tener en cuenta que you know, el éxito financiero en un emprendimiento no es garantizado, y esto es algo obvio, pero digo eso porque uno se tiene que lanzar, pero también tener como un plan B, un plan C, y decir, ok, estoy tratando estas cosas, pero también tengo este otro plan para, pues, darme de comer y tener una casa y, este, poder seguir arriesgándome hasta que despunte de una manera, pues, un poquito más responsable dentro de lo que se pueda. Y obviamente hay una gama de opciones ahí entre las más conservadoras y las más arriesgadas, pero... no. Yo sé que estamos ahí cortos en tiempo, Gracias. ¿sí, no? Contra el tiempo, en realidad ya Sí, nos quedamos sin tiempo, pero me encanta esta última reflexión, que toda experiencia, bueno, aprendes de todo y me gustó mucho esta última parte, aprendes mucho sobre ti, ¿no? Y lo estaba pensando y conectando con una entrevista anterior que hice sobre el tema de la economía conductual, ¿no? Y estos datos tan como fuertes como decir que el 99% de nuestras decisiones, incluyendo las económicas, las financieras, no son por procesos neuronales, sino tienen que ver con procesos inconscientes, con procesos subjetivos. Y eso es un shock, ¿no? Puede ser un shock cuando pensamos que lo tenemos todo bajo control y todo. Así que mil gracias por compartirnos eso y me quedo con este mensaje, pero quizás te doy 30 segundos para que puedas decirnos a qué vas ahora y cuál es tu expectativa para ver también cómo se mueve un joven de hoy, pues nada, entre varios mundos, entre varias aguas y cómo vas aprendiendo y tejiendo pues tu carrera y tu futuro. sí. Pues por el momento lo que ya me salgo temporeramente, bueno, pienso yo temporeramente del sector privado, después de trabajar en varios startups que o sea, estoy súper agradecido por ellos. De ahí salen la mayoría de mis amistades hoy en día y sí, soy la persona a quien soy gracias a las experiencias ahí. Pero me salgo del sector privado a trabajar en el sector público para servirle a Puerto Rico y trabajar en el Departamento de Desarrollo Económico y de Comercio con Sebastián Negrón, el secretario de ahora. Y nada, de verdad que a mí me da mucha alegría poder tener la oportunidad de crear un Puerto Rico mejor. Eso es ya otro podcast y sé que me diste 30 segundos y ya me pasé, así que te lo dejo ahí y si tienes algunas preguntitas, pues también te las contesto. Gracias, Diego. Creo que pues nada, vamos a encontrarnos en un tiempo más seguro para que nos cuentes qué es y qué hace y cuál es la experiencia de un joven en el sector público, que muchas veces también hay muchos mitos, mucho estigma de qué significa. Creo que el boom también bueno, hay muchos, nos movemos en muchas creencias también. Pues creo que sí. Hay todo un orgullo de volver a Puerto Rico y apostarle también por el país. Creo que eso es algo muy, muy importante y muy loable. Y sin duda que la experiencia en el sector privado, porque hoy se van acercando también los mundos, va a ser muy importante y muy valiosa, ¿no? Así que gracias de verdad por tu tiempo, por haber compartido conmigo. He aprendido mucho y seguro la audiencia también. Y siempre es refrescante, pues nada, conversar con un joven y poder alimentarnos en conocimiento, en energía, en inspiración. Así que un gracias enorme. Gracias, placer.